Listo, estamos en vivo en la página Durante América Latina y en el libro Durante Verdades Reveladas. Déjenme poner silencio acá. Bien, ¿a quién le gustaría, por favor, hacer una oración para iniciar? Yo, Gracias, Irmita. Adelante, por favor. ay, Padre amado, estamos este día reunidos aquí en este grupo latinoamericano, grupo de estudio, que nos reunimos semanalmente para hablar de las cosas que vamos aprendiendo, que conocemos, que agradecemos que nos haya llegado a nuestra vida después de buscar por mucho tiempo. Te damos gracias a ti, principalmente porque tú lo permitiste, y bendecimos la presencia tuya entre nosotros. Padre, siempre te pedimos cosas. Perdónanos, por favor, porque es parte de nosotros. Pero queremos, queremos, como siempre, pues, suplicarte que ayudes a aquellos que necesitan tu ayuda. Hay cosas que suceden en el mundo que se nos van de las manos y que nos preocupan mentalmente, porque hay mucha gente con necesidades físicas, de salud y también mentales. Algunos necesitan comprender y conocerte para poder aceptar y cambiar la realidad que viven. Te pedimos que nos ayudes en ese sentido como comunidad para poder llegar a esas personas que necesitan de ti, que es necesario para que saltemos de este tiempo caótico a algo mejor, a algo destinado por nuestro Padre amado. Gracias, Padre, por todas las cosas que recibimos, el techo, la comida, el vestido, la amistad. Gracias, Padre. Amén. Amén. Gracias, hermanita. Déjenme saludar a José Niño, Diego Henao, Miguel Soto. ¿Quién me falta? Alfonso, se te había saludado. Rosalía. Rosalía. Ramón, bienvenidos todos. Qué gusto que nos acompañen. Bueno, les voy a compartir mi pantalla para leer. El texto no es muy largo, pero hay mucho análisis, mucha sustancia para extraer. Vamos a ver. Díganme, por favor, si lo ven. ¿A quién le gustaría leer, por favor? A mí sí. ¿Alguien más? Irmita. Yo también. Muy bien. Entonces, la primera Yo página. también. Y Clarice, muy bien. Entonces vamos a ver esta, voy a marcar aquí para pasar a Oscar. Aquí pasa Oscar. Y a ver, para Clarice vamos a poner aquí este aquí. Clarice, el segundo amarillo. ¿Me parece Ay, me bien? avisa, ¿verdad? ¿Me avisa? Sí, yo te aviso. Adelante, Irmita, por favor, cuando gustes. La naturaleza del alma. El alma, el alma del hombre es una adquisición experiencial. A medida que cuando una criatura mortal elige hacer la voluntad del Padre que está en los cielos, el espíritu interno se convierte en el Padre de una nueva realidad, en la experiencia humana. La mente mortal y material es la madre de esta misma realidad emergente. La sustancia de esta nueva realidad no es material ni espiritual,
es morontial. Es el alma emergente e inmortal que está destinada a sobrevivir a la muerte física y a empezar la ascensión al paraíso. La elección moral más elevada es la elección del valor más alto posible. Y siempre, en cualquier esfera, en todas ellas, esto consiste en elegir hacer la voluntad de Dios. La inteligencia por sí sola no puede explicar la naturaleza moral. La moralidad, la virtud, es innata en la personalidad humana. Desde el punto de vista de la inteligencia, el hombre se eleva hasta el nivel de un ser moral porque está dotado de personalidad. La primera elección moral del niño humano se indica automáticamente en el séptimo ayudante de la mente y se registra instantáneamente a través del espíritu creativo del universo local, transmitiéndose por el circuito universal de la gravedad mental del actor conjunto a la presencia del espíritu rector de jurisdicción del superuniverso, quien inmediatamente despacha esta información a Divinington. Los ajustadores llegan a sus sujetos humanos en Urantia, término medio, justo antes del sexto cumpleaños del ser humano. En la generación presente, esta fecha corresponde a 5 años, 10 meses y 4 días, o sea, el día 2134 de la vida terrestre. El alma es la parte del hombre que refleja su yo, discierne la verdad y percibe el espíritu, y que eleva para siempre al ser humano por encima del nivel del mundo animal. La conciencia de sí, en sí misma y por sí misma, no es el alma. La autoconciencia moral es la verdadera autorrealización humana y constituye el fundamento, base del alma humana. El alma es esa parte del hombre que representa el valor potencial de supervivencia de la experiencia humana, la elección moral y la consecución espiritual, la capacidad para conocer a Dios y el impulso de ser semejante a Él. Son las características del alma. El alma del hombre no puede existir sin pensamiento moral y sin actividad espiritual. Un alma estancada es un alma moribunda. Pero el alma del hombre es distinta al espíritu divino que reside dentro de la mente. El espíritu divino llega al mismo tiempo que la mente humana efectúa su primera actividad moral. Y es en esa ocasión cuando nace el alma. La salvación o la pérdida de un alma depende de que la conciencia moral alcance o no el estado de supervivencia mediante una alianza eterna con el espíritu inmortal asociado que le ha sido dado. La salvación es la espiritualización de la autorrealización de la conciencia moral, que adquiere de este modo un valor de supervivencia. Todos los tipos de conflictos del alma consisten en la falta de armonía entre la conciencia de sí moral o espiritual y la conciencia de sí puramente intelectual. Cuando el alma humana está madura, ennoblecida y espiritualizada, se acerca al estado celestial en el sentido de que casi llega a ser una entidad intermedia entre lo material y lo espiritual, entre el yo material y el espíritu divino. El alma evolutiva de un ser humano es difícil de describir y aún más difícil de demostrar, porque no puede ser descubierta por el método de la investigación material ni por el de la prueba espiritual. La ciencia material no puede demostrar la existencia de un alma y la prueba puramente espiritual tampoco. A pesar de que la ciencia material y los criterios espirituales
no pueden descubrir la existencia del alma humana, todo mortal moralmente consciente conoce la existencia de su alma como una experiencia personal, real y efectiva. Gracias, hermanita. Sí, gracias a Adelante, adelante, Oscar, por favor. Déjame colocarlo arriba. Ahí va, Sí, gracias. a ti. Los errores de la mente mortal y las equivocaciones de la conducta humana pueden retrasar notablemente la evolución del alma. Aunque no pueden inhibir este fenómeno morontial, una vez que ha sido iniciado por el ajustador interior, con el consentimiento de la voluntad de la criatura. Pero en cualquier momento anterior a la muerte física, esta misma voluntad material y humana tiene el poder de anular dicha elección y de rechazar la supervivencia. Incluso después de haber sobrevivido, el mortal ascendente conserva todavía esta prerrogativa de escoger rechazar la vida eterna. En cualquier momento, antes de la fusión con el ajustador, la criatura evolutiva y ascendente puede decidir abandonar la voluntad del Padre paradisiaco. La fusión con el ajustador señala el hecho de que el mortal ascendente ha elegido de manera eterna y sin reservas hacer la voluntad del Padre. Durante la vida en la carne, el alma en evolución tiene la capacidad de reforzar las decisiones supramateriales de la mente mortal. Como es supramaterial, el alma no funciona por sí misma en el nivel material de la experiencia humana. Sin la colaboración de un espíritu de la deidad, como el ajustador, esta alma subespiritual tampoco puede funcionar por encima del nivel morontial. El alma tampoco toma decisiones finales, hasta que la muerte o el traslado la separan de su asociación material con la mente mortal. A menos que esta mente material delegue libre y voluntariamente dicha autoridad a su alma morontial con quien funciona de manera asociada. Durante la vida, la voluntad mortal, el poder de decisión y de elección de la personalidad reside en los circuitos materiales de la mente. A medida que avanza el crecimiento del mortal en la tierra, este yo, con sus inestimables poderes de elección, se identifica cada vez más con la entidad emergente del alma morontial. Después de la muerte y de la resurrección en el mundo de las mansiones, la personalidad humana está completamente identificada con el yo morontial. El alma es así el embrión del futuro vehículo morontial de la identidad de la personalidad. Esta alma inmortal tiene al principio una naturaleza totalmente morontial, pero posee tal capacidad de desarrollo que se eleva invariablemente hasta los verdaderos niveles espirituales que poseen un valor de fusión con los espíritus de la deidad, habitualmente con el mismo espíritu del Padre que desencadenó este fenómeno creativo en la mente de la criatura. Tanto la mente humana como el ajustador divino son conscientes de la presencia y de la naturaleza diferencial del alma en evolución. El ajustador no es plenamente y la mente parcialmente. Perdón, el ajustador lo es plenamente y la mente parcialmente. El alma se vuelve cada vez más consciente de la mente y del ajustador, como identidades asociadas de manera proporcional a su propio crecimiento evolutivo. El alma comparte las cualidades de la mente humana y del espíritu divino, pero evoluciona constantemente hacia un acrecentamiento del control espiritual y del predominio divino mediante el fenómeno de una función mental cuyos significados tratan de coordinarse con los verdaderos valores espirituales. La carrera mortal en evolución del alma es no tanto un periodo de prueba como un periodo de educación. La fe en la supervivencia de los valores supremos es el corazón de la religión. La experiencia religiosa auténtica
consiste en unir los valores supremos y los significados cósmicos como una comprensión de la realidad universal. La mente conoce la cantidad, la realidad, los significados, pero la calidad, los valores se siente. Aquello que siente es la creación conjunta de la mente que conoce y del espíritu asociado que lo convierte en una realidad. Gracias, Oscar. Clarice, adelante, por favor, cuando gustes. Ahí. En la medida en que el alma morontial evoluciona del hombre, se impregna, perdón, en la medida en que el alma morontial evolutiva del hombre se impregna de verdad, de belleza y de bondad, como realización del valor de la conciencia de Dios, el ser resultante se vuelve indestructible. Si no existe ninguna supervivencia de los valores eternos en el alma evolutiva del hombre, entonces la existencia mortal no tiene sentido y la vida misma es una trágica ilusión. Pero es eternamente cierto que aquello que empezáis en el tiempo, lo terminaréis ciertamente en la eternidad, si vale la pena terminarlo. Todas las cosas divinas que la mente humana capta y que el alma humana consigue son consecuciones experienciales, son realidades de la experiencia personal y son, por lo tanto, posesiones únicas. Jesús se llevaba con frecuencia a sus apóstoles a solas durante cortos periodos para dedicarse a meditar y a orar, pero la mayor parte del tiempo los mantenía en contacto servicial con las multitudes. El alma del hombre tiene necesidad de ejercicio espiritual, así como de alimento espiritual. El ajustador del pensamiento interior despierta infaliblemente en el alma humana una auténtica hambre de búsqueda de la perfección, así como una enorme curiosidad que solo se pueden satisfacer adecuadamente mediante la comunión con Dios, la fuente divina de ese ajustador. El alma hambrienta del hombre se niega a satisfacerse con cualquier cosa, con cualquier otra cosa que sea inferior a la comprensión personal del Dios viviente. Cada vez que el hombre hace una elección moral reflexiva, al instante experimenta una invasión divina de su alma. La elección moral designa la religión como el motivo de respuesta interior a las condiciones exteriores. Pero esta religión real no es una experiencia puramente subjetiva. Significa el total de la subjetividad del individuo ocupado en una respuesta significativa e inteligente a la objetividad total, el universo y su hacedor. Gracias, Clarice. Claro. Voy a detener el compartir. Quiero saludar a Antonio Contreras, a Remedios, ¿quién me falta? Daniel Wabi, Héctor, ¿quién más? Laura, México, María Oliveira. Oi, María, boa tarde. Bem-vinda, María. Hola María. Dora Elizabeth, bienvenida. No sé si me faltó alguien, espero que no. Ángela Dora. Bueno, Ramón Humberto, adelante, por favor. Muy buenas, maravillosas y bendecidas tardes tengan todos los hermanos presentes en esta sala. Me encantó mucho esta parte de que Jesús de Nazaret se llevaba a solas a sus discípulos, pero a su vez en el mayor
tiempo hacía que socializaran. Allí nos está diciendo, creo que el revelador, que es la forma de hacer un ejercicio espiritual cuando hay servicio altruista y amante hacia los hermanos. Como también la forma de meditar, orar y adorar es la forma en que podemos hacer el ejercicio del hambre y de la sed espiritual. Creo que es lo que entendí, o si me puede aclarar algo, Jenny, sobre eso. Sí, en la adoración, en la oración y en la segunda parte, que es escuchar, receptiva, entregada a la voluntad del Padre, que es la adoración, si bien no buscamos nada ni esperamos recibir nada, en la adoración recibimos dones transformadores, recibimos sustento para el alma, recibimos energías. Por eso, en la oración del Padre Nuestro está ese ciclo de alimentación espiritual y de ejercicio espiritual. Cuando dice, danos hoy el pan espiritual para mañana. ¿Por qué? Porque primero hay que alimentarse para tener fuerzas espirituales para hacer el ejercicio espiritual, que es el servicio, ¿verdad? El servicio, el estudio, la búsqueda de la verdad, todo lo que implica dar a los demás los dones divinos que hemos recibido del Padre. Así lo entiendo. Claro, y lo que es la socialización, veo, porque si tú te quedas nada más en tu casa, ahí no vas a hacer ejercicio. Eso es como que de repente, yo voy a ejercitar parte del cuerpo, pero no salgo al parque a trotar, ¿no? Entonces, obviamente, en mi caso, yo busco la manera de hacer ese ejercicio y yendo a dar clases. Ya entiendo por qué como que busco dar clases. Gracias. Gracias, Ramón Humberto, muy bueno. Irma, adelante, por favor, Irmita. Bueno, a mí me llama mucho la atención que nos dice que o sea, la mente, el alma y el ajustador se unen para crear esta alma. Bueno, la mente y el ajustador. Pero esta alma es, es, o sea, es subjetiva, dijo, o algo así, pero es difícil de mostrar, es difícil de observar, difícil de comprobar. Solo el que tiene el alma la siente. Y pasa que también nos dice, el alma es así el embrión del futuro vehículo morontial de la identidad de la personalidad. Yo siempre he pensado, por varios textos parecidos, o no sé si es el único, que el alma es nuestro cuerpo para continuar. Como aquí es nuestro vehículo electroquímico, el alma es lo que sigue, pero esta alma inmortal, sin embargo, es difícil para continuar más allá cuando el espíritu, pero es el alma, nuestro cuerpo, que luego se vuelve espiritual. ¿O estoy mal? Es el vehículo para es el el futuro que se va a incorporar al futuro cuerpo morontial en la O sea, resurrección. exacto. ¿Y Entonces, en sabes el por qué es el momento de la embrión? fusión, ¿Sabes por qué es el embrión de ese vehículo, de ese cuerpo? Porque el cuerpo morontial refleja exactamente las condiciones del alma, las características, el grado de espiritualidad, el grado de valores divinos, el grado de frutos del espíritu que esa alma logró, el grado de perspicacia espiritual. Todo eso el cuerpo morontial lo va a mostrar, a o diferencia sea del cuerpo que, humano que no lo muestra. como por decir, si uno aquí en ese cuerpo electroquímico, al nacer es un bebé, inútil, no puede valerse por sí mismo. Y conforme crece, pues va aprendiendo a caminar, a leer, a comer solo, a bañarse. Así el alma, pues si llegamos como unos niñitos flaquitos que no, un poco raquíticos, quiere decir que esa alma no trabajó mucho, ¿no?
Claro, el alma, o sea, el cuerpo morontial va a reflejar la belleza del alma, la verdad, todos los valores que esa De alma la llevó. personalidad. Por eso es el embrión del futuro vehículo morontial, Ajá. porque el cuerpo morontial refleja exacto, o sea, la belleza del cuerpo morontial o falta de belleza va a ser causada por las características que lleva el alma. Entonces está esto, sí, sí es por ahí lo que yo quería saber. Esto, cuando el estado en el que llegue nuestra alma a la morontia, puede nutrirse, ¿verdad? Todavía. O sea, entre la muerte y la resurrección no hay avance alguno, permanece exactamente igual. Una vez reconstituida la persona, repersonalizada, sí, ahí sí continúa creciendo, pero entre un momento y otro no hay absolutamente ningún No, avance. yo hablo Ah, cuando ya estemos allá. sí, ahí sí, de inmediato Aunque llegue empieza. uno desnutrido, uno puede ya nutrirse, ¿no? Y claro, sí, para eso la resurrección. Es muy emocionante. Hermoso. Gracias, hermanita. No, Oscar, gracias. adelante. Yo Ah, desde muy perdón. joven pensaba que teníamos alma y espíritu. Ujú, No sabía cómo, pero yo sabía que espíritu él no era alma. claro, está bien. Ahora ya sé cómo. Eso es más emocionante. Gracias. A ti, hermanita. Perdona, Oscar, adelante, por favor. Gracias, Jenny. Buenas tardes a todos. Bueno, pues a ver si me acuerdo. Se me hace muy bonito todo esto porque, cómo te explican, es como una guía para que tú puedas incrementar esa posibilidad de supervivencia. Y yo creo que nos ha pasado a todos, bueno, al menos a mí. Hoy en día me pasa que tú actúas de determinada manera, pero tú sabes que actuaste bien y te invade una energía en todo tu cuerpo. Entonces es ahí donde tú sabes, no puedes ver al alma, no la puedes tocar, pero la puedes sentir, ¿verdad? Y se siente tan bonito de verdad. Y entonces es una satisfacción, es como un orgullo, como, no sé, es algo maravilloso que me pasa a mí. Y entonces Jesús dice que apartaba a sus apóstoles por cortos tiempos, pero que los invitaba más bien a actuar, ¿no? Entonces yo lo veo como que es algo que se autoalimenta. Tú actúas, eso te hace necesitar más de Dios, entonces vas como a recargar esas baterías con oración y con adoración. Y después vas a producir más y es así como que ahí va caminando una máquina maravillosa. Y entonces alcanzo a notar que nos invitan a reescribir o a reentender el significado de la palabra religión, porque esa es la verdadera religión, ese sentido que tu alma crea en ti, que es única y diferente a la de todos los otros seres, y es como una estrella, como una chispa de luz que te identifica a ti como ser, ¿no? Se me hace tan bonito. Muchas gracias. Hermoso. Gracias, Oscar. Alfonso, adelante, por favor. Sí, de hecho, estaba esperando que el tema de hoy sobre el alma, porque para mí, como dice nuestro hermanito Oscar, un regocijo tremendo cuando uno da servicios, ayuda al prójimo, se escucha, entiende, comprende, ¿verdad? Pero una vez pregunté yo, yo siempre he enfatizado en el servicio, ¿verdad? Pero después como que me sentía frustrado, como cansado y, y creí escuchar algo que se me dijo: no puedes dar lo que no tienes, no puedes dar lo que no recibes. O sea, no puedes dar, necesitas acercarte a la fuente,
de dónde viene ese amor. O sea, eso fue lo que se me vino en la mente, de qué manera, pero me hizo saber que debo de estar más, debería de pasar tiempo en la oración y en estar admirando y estar comulgando con el Padre. Eso fue lo que me dio a entender. Pero sí, como dice Oscar, es muy bonito, se siente muy bonito en el interior de uno. Gracias, gracias. Gracias, Alfonso. Exactamente, la función de la comunión con el Padre es que crezcamos, que tengamos mayores dones, que demos del Padre, lo que viene del Padre es lo que necesitamos darles a los demás. Ser transformados, alimentados, y de esa transformación y de ese alimento dar a los demás. Por eso la función de la adoración es tan importante, es tan vital. Es una de las enseñanzas más importantes de la revelación. Entonces, sí, es exactamente como dijiste, Alfonso. Adelante, Víctor, por favor. Gracias, hermanita Jenny. Mire, yo a mí me da mucho gusto, la reconozco a usted está llenísima, penetrada de tanta sabiduría del libro azul. Y nomás, o sea, pedirle que me ayudara a esclarecer una pregunta, ¿verdad? Mire, la humanidad, pues los que creemos y los que no creemos, eh, hablar sobre el misterio de los sueños, porque viéndonos a la humanidad en los sueños, el misterio de los sueños, dice, no, es que el alma sale del cuerpo en la noche, sale y vaga. Bueno, esa es una. Y luego la otra no, no es el alma, es el espíritu, el que, el que sale. No, pero bueno, pero no hay ninguna de las dos. Bueno, pero sí existe el misterio de los sueños. Por ejemplo, al papá del maestro, a José, se le reveló en visión, no sé si la visión sea un sueño, o será lo mismo, o será una realidad dentro del sueño. Lo mismo que fue a Zacarías, el papá de Juan el Bautista, también fue un sueño que se le hizo saber que tenía que creer en su esposa. Entonces, fue una revelación, fue una visión, fue un sueño, pero si es cualquiera que lo que sea, pero el misterio, ¿de dónde nace ese misterio? Porque todos tenemos sueños de todos, pero nomás hay dos tipos de sueños, los feos y los bonitos. Sí, porque yo en lo particular, a mí el sueño que más me fascina es cuando me van siguiendo y voy corriendo y hago así los brazos y ya voy volando, me elevo y voy volando, viendo las montañas y todo. Para mí es un sueño, fenomenal. Pero qué misterio encierra todo eso. Una pequeña aclaración, hermanita Jenny, ¿verdad? Mira, hermano, el caso de Zacarías y de José son capítulo aparte. Ellos recibieron una revelación, se apareció en sueños realmente un ser divino, realmente el ser les habló, pero lo vivieron como sueño, se le presentó a su conciencia como un sueño. Pero el caso de los sueños normales, comunes y corrientes, la mente produce muchas cosas, muchos sueños, muchas imágenes, muchas ideas confusas, cosas mezcladas, cosas del subconsciente. Puede haber guía del ajustador, que el ajustador esté tratando de hacer una conexión, de dar una guía. Ya sabes que el ajustador más que nada nos guía en el servicio, cuando estamos realizando un verdadero servicio altruista, sincero, por amor, por deseo de hacer la voluntad del Padre, por el anhelo de servir a los demás. Es en esos momentos en que el ajustador realmente más nos guía, en el acto real, efectivo de servir a los demás. Puede haber sueños que tengan un significado espiritual o emocional,
o de conexión de circunstancias o de, qué sé yo, la gran mayoría son elaboraciones de la propia mente. Otros pueden ser por la guía del Padre, pero para definir, como dice el revelador, definir qué es del Padre y qué no es mejor descartarlo como que no fuera antes que darle entidad a algo que uno realmente no sabe si viene del Padre, si es una producción de la propia mente. Entonces hay que usar el discernimiento, usar la sabiduría, pedirle al Padre la guía, tratar de discernir, de entender, y si uno está consagrado sinceramente a hacer la voluntad del Padre y uno se dedica a crecer espiritualmente y a recibir valores divinos del Padre y dárselos a los demás, creo que eso es más que suficiente para saber que uno está bien, que está en el camino, que está en lo correcto. Me parece a mí. Sí, Eso es lo que te podría decir. sí, gracias. Mira, entonces está relacionado con la mente. La ¿verdad? gran Los mayoría sueños, son lo relaciona. producciones de la mente, la gran mayoría. Sí. Entonces, los sueños bonitos, cuando de todos los aspectos, los sueños bonitos que tenemos toda la humanidad, entonces ahí está participando el ajustador. A O veces, porque no necesariamente. los Depende. otros sueños de Caligastia, pues están feos. Y eso, pues, no creo que sea Soñar el con ajustador. Caligastia, bueno, Sí, no, no, pues sí, eso con no es Satán y obra con del todo eso, ajustador. No, ¿verdad? eso es cosa Porque de la mente. porque es parte de la mente también, ¿verdad? Pues ese tipo Es de sueños. pesadilla. No, pues poquito peor. Mejor no sueñes eso. No, yo que quisiera, no, si los sueños No, solo llegan, ¿verdad? Porque claro. qué bueno que sería que, ay, ahorita voy a soñar con el maestro ahorita, y no, uno no elige los sueños, Claro. llegan. Oh, bueno, muchas gracias de todas maneras. Gracias, Víctor. Adelante, Octavio, por favor. Adrián, Hermanitos, buenas tardes, gusto en saludarlos. Fíjense que yo interpreto así lo del proceso del alma. El alma es algo que vamos a ir desarrollando en el transcurso de nuestra vida, pero ya es de carácter morontial. De alguna manera es como, yo lo veo como un adelanto que se nos permite ir desarrollando, ¿sí? Pero aunque no se ve, sí la percibimos. Cada uno de nosotros sabemos de alguna forma qué nivel espiritual pudiéramos tener, no en qué nivel del círculo nos encontramos, ¿no? Pero sí se siente algún proceso de espiritualidad, aparte de que los demás te notan. Cuando en el transcurso de la vida vas cambiando, los demás lo perciben. Entonces, probablemente no se vea físicamente, pero sí se ven los cambios en algunas personas que de alguna manera se están espiritualizando. Entonces, yo siento que de esa forma es como podemos ver el alma, entre comillas, o sentir el alma de manera personal. Y eso pues es a través de los frutos del espíritu que cada quien tiene, ¿no? Y en el momento que mueres, ¿sí? Ese vehículo de alguna manera morontial que se desarrolló dentro de ti, que es el alma, es donde se te da la visa, ¿no? Ahora sí, el sello. Pasas, después de que mueres, pasas al mundo morontial y de acuerdo a ese nivel de alma que hayas desarrollado en el transcurso de la vida, es en el nivel que te va a tocar en el mundo de estancia. Y por eso continúas tú de alguna manera creciendo hasta llegar al último nivel, que es cuando ya probablemente te toque fusionarte. Pero yo me pregunto, aquellos, porque lo acaban de leer ahorita ustedes, aquellos que rechazan fusionarse con el ajustador, porque lo dijo la lectura, yo me pregunto, ¿a ellos los eliminan o pueden vivir eternamente como seres morontiales? ¿Qué pasa con eso? ¿Los van a eliminar? O sea, yo no quiero no es que los eliminen, se eliminan a sí mismos. Ok, pero son descartados. No, la persona que rechaza la fusión, en realidad está rechazando a Dios, está rechazando la ascensión, está rechazando crecer. ¿Qué significa rechazar la sobrevivencia, rechazar a Dios? Significa rechazar el alimento, el sostén de la propia vida, el sostén del ser. ¿Cómo puede vivir un ser que rechaza, si fuera un ser físico, rechaza pudiera comer, permanecer rechaza como beber, rechaza respirar, no puede vivir?
pudiera permanecer como ser morontial sin necesidad de Pero es avanzar. que está rechazando crecer y el Por estancamiento eso, es la muerte. No puede vivir entonces, si rechaza crecer. entonces son eliminados No es, como no es usted que lo se ve. elimina, no lo eliminan, se elimina Bueno, entonces, ¿qué solo. hacen? Bueno, se Se, elimina él. se elimina, se autoelimina, se destruye. Y lo que haya desarrollado de espiritualidad se va al Supremo. Se queda en el Supremo, se queda en el No. ajustador. Porque pareciera, pensé yo que, no sé si saben ustedes, pero se los paso al costo. Ya va a haber programas de eutanasia donde situaciones, ¿cómo explicarme? Supuestamente, no me hagan caso, pero yo por ahí me enteré de que va a haber programas de eutanasia donde tú vas como una persona que te quieres de alguna manera cooperar, te dan un costo financiero, se lo heredan a tus hijos y tú te metes en ese programa donde te pueden eliminar. Entonces algo así se me figuraba cuando dicen que no van a continuar con que no van a continuar con la ascensión. Eso es todo y gracias, gusto en saludarlos. Gracias, Octavio. Adelante, Adrián, por favor. Sí, hola, buenas tardes Hola. a todos, a todas. ¿Cómo están? Ahora anoté un par de cositas acá, medias así desordenadas. Así que si me disperso un poco, pido que me lo hagan notar, si no se entiende. A ver, primero, lo original. A ver, nosotros siempre a veces decimos cuán afortunados somos de conocer la revelación, ¿no? O de haber llegado a esta revelación, por muchas cosas. Entonces, entre ellas, una que se me ocurre es la existencia de ciertos conceptos en la revelación que son absolutamente originales, ¿no? Que solamente los podemos encontrar en la revelación misma, precisamente. Y uno de ellos se me ocurre que es esto del alma. Entonces podemos pensar, bueno, del alma se habla en todos lados, ¿no? No hay religión o no hay creencia que no hable del alma. Pero no hay ninguna religión evolutiva ni ninguna creencia que hable del alma exactamente como habla el libro Durantia. ¿Y en qué punto? En que el alma es una experiencia a desarrollar, que el alma es una adquisición experiencial. Ese concepto del libro Durantia no se encuentra tal cual en ninguna otra religión evolutiva, pasado o presente, ni en ninguna creencia, pasado o presente, ni en ninguna filosofía, pasado o presente. Podemos encontrar algunas cositas similares quizás en alguna filosofía neoplatónica o en alguna variante hindú, que en realidad los hindúes también rechazan medio el concepto de alma como tal, entonces tampoco sería tan similar. Podríamos encontrar cositas si nos ponemos meticulosos y queremos encontrarlas, alguna semejanza, pero como tal no la vamos a encontrar. Gracias a la revelación sabemos que el alma es un proceso experiencial, es un desarrollo. Cuando todos los demás nos dicen y nos cuentan que es algo que viene de un nivel más elevado directamente, que es preexistente y que es inmodificable. O sea, todo lo contrario de experiencial. Y este concepto de experiencial que nosotros conocemos nos lleva también a conocer y a saber muchas otras cosas. Por ejemplo, que una de las características del alma como reflejo. ¿Y qué es lo que refleja el alma? Ya sabemos, porque algunas veces los hablamos, que algunas traducciones del libro Durantia se equivocan al traducir este concepto del alma como reflejo, ya que hablan de que el alma es self-reflective y lo traducen como reflectante de sí mismo, reflectante sobre sí misma, cuando en realidad están diciendo, hablando del self como yo, que en realidad están diciendo que es reflectora, si se me permite la palabra, reflectora del yo. ¿Y qué es el yo? El yo somos nosotros, no el alma. El yo es nuestra identidad. El alma refleja nuestro yo como individualidad, más que como identidad.
¿Y qué es lo que refleja? Porque si decimos muchas veces, sí, el alma refleja, en el alma se copia o el alma adquiere lo que el ajustador copia en ella. Entonces pensamos que es todo, y no, no es todo. Claramente tenemos que diferenciar que lo que se copia en el alma, lo que el alma adquiere experiencialmente, son las experiencias de sobrevivencia, precisamente. Son los valores que van a permitir la trascendencia de ella misma, que va a ser la trascendencia nuestra, porque el alma va a ser nuestro vehículo. Entonces, las experiencias malas, ¿qué pasa? ¿Las experiencias malas no se reflejan en el alma? No. El ajustador no refleja las malas experiencias o las experiencias que no tienen valor de sobrevivencia, no las reflejan en el alma. El alma solamente refleja nuestra parte, nuestro yo individual con valor de sobrevivencia. Y entonces, ¿qué pasa con las almas que mueren? Si las almas no reflejan nada negativo o nada malo, ¿por qué mueren? Precisamente mueren porque no están reflejando el valor de sobrevivencia, porque carecen del alimento espiritual o del alimento que les va a permitir sobrevivir. O sea, podríamos utilizar la analogía, si se me permite, de un alma desnutrida, de un alma que no tiene los nutrientes necesarios para poder sobrevivir y para poder seguir adelante. Por eso los reveladores nos hacen esta figura de que el alma se estanca, ¿no? Y sabemos que lo que está estancado, a la larga, se pudre, se muere. Entonces, por eso se muere el alma que no adquiere valores de supervivencia, no porque tenga valores malos incorporados, porque los valores malos no los incorpora el ajustador. Se muere por no tener precisamente los valores buenos. Es una diferencia sutil, pero vale la pena analizarla, ¿no? Porque no es lo mismo. Y después otra cosa que me parece que está buena es que está como muy claro que bueno, que son estos valores de sobrevivencia, ¿no? Pero, ¿qué serían efectivamente estos valores de sobrevivencia, para decirlo genéricamente, ¿no? Porque puede haber millones. Entonces, la experiencia registrada en el alma es una elección, en eso estamos todos de acuerdo. O sea, el alma está llena de elecciones de valor de supervivencia. Pero ¿qué es lo que se está eligiendo en realidad? Lo que se está eligiendo es hacer. ¿Y qué se está eligiendo hacer? Se está eligiendo hacer la voluntad del Padre. O sea, estamos eligiendo una acción, ¿sí? Yo siempre digo que la religión de Jesús es mucho la religión de los verbos, ¿no? Que somos una religión de verbos, ¿vieron? Amar, dar, recibir, ministrar. Creo que somos una religión de verbos. Bueno, acá también vemos que somos una experiencia de verbos, ¿no? Porque ¿qué es lo que elige el alma? El alma elige hacer la voluntad del Padre. ¿Qué es lo que elige el alma? El alma elige parecerse cada vez más al Padre. Y eso, bueno, ya sabemos que esas consecuciones y esos logros, porque el alma es capaz de logros, o sea, el alma no es autorreflexiva o reflexiva por sí misma, eso es labor de la mente, pero el alma sí tiene perspicacia espiritual y el alma sí es capaz de logros. Y acá están los logros, ¿no? El logro del alma es ese, ¿no? Precisamente, el elegir, el tener conciencia moral para elegir hacer que la voluntad del Padre. Hacer la voluntad del Padre, que es parecerse en última instancia al Padre, ¿no? Seguir o cumplir ese mandato, invitación de ser perfectos como Él es perfecto, ¿no? Y en esto queda muy claro, quizás, que ya se dijo también, cuánto necesitamos nosotros del alma para poder sobrevivir, ¿no? Es la que nos va a llevar de la mano, digamos, haciendo una figura, ¿no? Con esto que hablábamos del vehículo morontial o del embrión del futuro vehículo morontial, ¿no? Entonces está muy claro que nosotros necesitamos del alma para sobrevivir, pero también está muy claro que es el alma la que necesita de nosotros también, y eso a veces no lo tenemos muy en claro. ¿Por qué necesita de nosotros? Porque el alma se construye sobre la base de la conciencia moral. Y la conciencia moral se construye a sí misma en base a las elecciones nuestras, a las elecciones entre lo bueno
y lo malo, entre lo que está bien y lo que está mal. Entonces, ese es el alimento del alma. Entonces, el alma también necesita de nosotros. Entonces, si nosotros necesitamos del alma y el alma necesita de nosotros, hay una doble vía y hay una relación. O sea, hay claramente un proceso relacional entre el alma y nosotros. Todo eso se sintetiza en lo que dijimos al principio. El desarrollo del alma, este concepto tan urantiano que no encontramos en otros lados, no se basa en el conocimiento, no se basa en la sabiduría, no se basa en el saber, se basa en el elegir, se basa en el hacer. El alma no crece por conocimiento, el alma no crece por sabiduría, el alma no almacena todas las veces que leímos el libro de Urantia, ni todas las veces que leímos la Biblia, ni todas las veces que leímos cualquier cosa, ni cuántos resúmenes hicimos, ni qué tan piolas y vivos somos para hacer un resumen o hacer un trabajo, sino que el alma se basa, se nutre, se desarrolla y crece por la elección, por el hacer y por el querer parecerse a Dios, por el hacer su voluntad. O sea, la base de su crecimiento es el hacer, es el elegir hacer, y no el mero conocimiento intelectual o la mera sabiduría o la mera acumulación de datos. ¿Sí? Entonces está bueno que tengamos presente esto porque es nada más ni nada menos que una elección definitiva, una elección última. Como también se dijo y como está en la revelación, las elecciones de sobrevivencia, las elecciones de eternidad, las elecciones finales, las tomamos aquí. Por eso es tan importante esta vida, ¿no? Más allá de la adquisición experiencial en todo sentido. En esta vida es donde vamos a tomar las decisiones últimas y finales de supervivencia. Y en eso está implicado todos los constituyentes de nuestro yo, o sea, de nuestra individualidad. Tanto la mente como el alma, como las asistencias espirituales, el ajustador, el espíritu de la verdad y todas las demás. Así que estaría bueno que siempre tengamos presente esto y que así como el alma nos va a ayudar para toda la eternidad, ayudémosla nosotros ahora en esta vida y en esta experiencia mortal, porque también depende de nuestras elecciones y también depende de nuestra conciencia moral para saber reconocer lo que está bien y lo que está mal y lo que nos va a permitir sobrevivir. Así que bueno, eso por ahora, gracias. Excelente, buenísimo, gracias. Gracias, Adrián. Adelante, Ricardo, por favor. Muchas gracias, hermanita Jenny. Pues es un tema fabuloso porque tendríamos que hablar y básicamente de la cocreación del alma, que el alma implica justamente que le estamos dando con la elección, justamente lo que acaba de decir ahorita nuestro hermanito Adrián. El alma es hija de la experiencialidad, o sea, es del hacer, es un verbo, no es un sustantivo. Entonces tenemos que llevar a cabo acciones y estas acciones son una elección. Y esta elección en la mente es donde podemos decir hacia qué lado vamos a actuar. Y justamente tenemos un ajustador del pensamiento, y no solamente es el ajustador del pensamiento, es una confederación de seres y de circuitos, seres espirituales, claro, y de circuitos energéticos espirituales para poder tomar la mejor decisión. Entonces, esta mejor decisión que tenemos que llevar a cabo es justamente, como alguna vez dijiste, Jenny, el renacer del espíritu. Y este renacer del espíritu implica justamente seguir la guía del ajustador del pensamiento y esta confederación de seres. Por lo tanto, la inevitabilidad del actuar y experienciar correctamente la co-creación del alma, y justamente estaríamos llevando a cabo la parte primordial, desde mi punto de vista, para la que fue creado un ser humano. Coadyuvar, poner tu granito de arena, tu gotita de agua, para la actualización del Ser Supremo. Y entonces, justamente en la quinta revelación, es totalmente el único escrito que nos habla de esta superalma del universo que estamos llevando a la actualización. Esta parte se me hace importantísima subrayarla, ¿no? Estamos co-creando no solamente nuestra alma, sino estamos coadyuvando en nuestra escala, en nuestro nivel, nuestro granito de arena, para la actualización del Ser Supremo, que es Dios del tiempo y del espacio, experiencial. Entonces, cada vez que experienciamos, es correcto. Entonces, la adquisición de toda esa sabiduría
de todo ese conocimiento es para llevarnos a la acción de lo impecable. Y esta parte impecable del ser nos lleva a la co-creación del alma. Ahora, con respecto al tema que habló ahorita el hermanito Víctor acerca de los sueños, ahí habría una situación desde mi punto de vista muy interesante porque tiene que ver la reflectividad y que tiene que ver con que quizás, como estamos siendo monitoreados amorosamente todos y cada uno de nosotros, vía sueño, tenemos la posibilidad de tener por esta reflectividad algún destello. Pero hay que estar muy con cuidado porque también con el sueño hay un proceso de proyecciones del inconsciente a través del sueño. Entonces uno tiene que aprender a separar y justamente como dijiste ahorita, hermanita, y se me hace muy correcto, que cada quien tiene que decidir en forma personal y mejor decir, oye, no, espérame, se me hace que esto es medio alucín mío, se me hace que es algo que está aquí de mi parte como que no muy bien, a tomar el riesgo de que Dios me hable. Yo he escuchado aquí en los grupos durante a hermanitos que desde mi punto de vista en forma no correcta dicen que tal o cual concepto se los dijo su ajustador del pensamiento. Y entonces, pues eso nos hace ver desde mi punto de vista como que si quieren autoelegir de que Dios habla a través de mí, ¿no? Entonces, creo que es algo bien riesgoso el decir, el ajustador del pensamiento me habla en mis sueños o de pronto me inspiré y es él, porque nos lleva justamente a una parte que el libro Urantia no quiere que hagamos, ¿no? Que arrojemos las candilejas sobre nosotros mismos, de que somos una especie de elegidos. Entonces me hace algo bien importante que esta parte de los sueños se pueda aclarar bien y subrayar que es mejor decir, creo que estoy soñando yo, a decir que sea Dios el que me hable. Se me hace importante esa parte. Un saludo para todos y un abrazo con mucho respeto para ustedes. Gracias. Gracias, Ricardo. Adelante, Omar, por favor. Buenas noches a todos, qué gusto verlos nuevamente. Me conecté un poco tarde, lo siento. Y bueno, yendo al grano, tres cositas. Escuché hablar acerca de los sueños y sí, es un tema un poco interesante, como decía el hermano, misterioso. Hay un misterio allí, porque los reveladores también resaltan el hecho de que el ser humano tiene una vida onírica muy desordenada, dice allí el libro. Entonces, es tener una vida ordenada, ¿no? En la vida onírica, habla el libro de Urantia. Así entre líneas lo deja entrever. Y como decía Janet, es mejor rechazar que algo que promueve el abusador de aquello de lo que no es. Porque pues, la humanidad, como sabemos, caemos en el error de endiosar, de Dios me habló, Dios me dijo. Bueno, se mete la religiosidad al extremo. Disculpa, Omar. Y Cierra tu cámara, por favor, porque se entrecorta tu voz. Ahí está. Sigue, por favor. Gracias. Perdón, ahora sí. Ahora sí. Hablando de los sueños que tenemos, la humanidad tiende a decir Dios me habló, Dios me dijo, Dios aquello, Dios allá, y se pierde el objetivo de lo que era, qué sé yo, la información a través de un sueño, no sé. Un ejemplo, el ejemplo de José, fue muy claro, directo, preciso, y creyó, tuvo fe en María, en lo que vivió ella, con la visita del personaje majestuoso Gabriel. Pero fueron cosas muy precisas, ¿no? Muy precisas. Y otra cosa que hay que ver eran no religiosos, porque esa es la otra parte, ¿no? Y sí, hay que ver cómo tengo mi vida organizada, mi vida orientada para tener una vida onírica clara, ¿no? Para poder entender qué es un sueño, digo yo, ¿no? Obviamente yo creo que todos aquí hemos tenido experiencias muy bonitas, muy bellas, pero creo que es sensato más bien eh, guardarlas para nosotros mismos o saberlas decir a quien esté apto para eso. Digo yo, ¿no? No, en mi experiencia. Segundo, están hablando acerca de la muerte del alma, ¿no? Hablaba nuestro amigo Schiller, Octavio. Y los gobiernos en el mundo han empezado a implantar una ley exactamente de eso, ¿no?
En mi opinión personal, por ahí la escribí, nuestro mundo lamentablemente no ha sido sabiamente gobernado, ni mucho menos por la humanidad. Y creo que hay mano metida de Caligastia porque rechazar la vida es rechazar la supervivencia. Y a veces pienso yo, ¿no? En mi opinión personal, que eso es una trampa contra el alma misma. Entonces hay que tener cuidado qué es lo que nos ofrecen los gobiernos, supuestamente por nuestro bien espiritual o emocional, mental. Hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Cuando Jesús murió en la cruz, él dijo, tengo sed. Y le ofrecieron vinagre, un somnífero, que él rechazó. Y eso tan sutil puede ser una gran enseñanza para nosotros, que tal vez no lo vemos. ¿Cómo enfrentar la vida con valentía en este caso? ¿Cómo enfrentar la muerte con valentía? Con la mente abierta y el corazón dispuesto a la voluntad de Dios. Entonces son cosas que a veces muy sutilmente los gobiernos y en nuestra ignorancia, pues podemos cometer un error. Y como dice el dicho, que no conozcamos la ley no quiere decir de que no se judicialice una persona. Entonces, en este caso puede ser algo semejante. Que no entendamos ciertas cosas no significa que vayan a haber consecuencias espirituales. Entonces, son cosas muy delicadas. Obviamente yo lo tomo muy, muy seriamente, no religiosa ni sentimental, sino muy claro, porque pues ese es nuestro destino eterno. Y hay que tener cuidado con ese tipo de acciones, supuestamente por el bien de la persona acepta la eutanasia. Entonces, en mi opinión, es un peligro espiritual. Y bueno, lo que estaba hablando Adrián, que como siempre muy, muy elocuente, muy formidable sus explicaciones, que el alma es precisamente eso, la adquisición experiencial a través de valores espirituales, esos valores vivientes, vivientes, siempre estar viviendo la verdad. Y creo que es la manera en que uno se hace real al universo, algo latente. No es de otra manera, lo que decía, lo podemos leer en el libro durante muchas veces, pero leer el libro no santifica a nadie. Con todo respeto, a veces veo gente cristiana más digna de Dios que un urantiano, X o Y persona. Porque el conocimiento intelectual no hace a la persona, como el vestir tampoco hace a la persona. Pero eso es un engaño de sí mismo y sí que creo que está en la humildad y como decía Jesús, la humildad intelectual te hace grande porque siempre estás dispuesto a aprender a hacer, saber hacer. Y eso cuesta la vida moroncial, saber hacer. Allá nos van a poner a hacer lo que se nos ponen en teoría, digámoslo así, a vivir, a vivir, a experimentar, a no evadir las responsabilidades. Lo que nos hablaba ya en el chat de Facebook, Lucifer quería saltarse el tiempo, y saltarse el tiempo es saltarse la enseñanza, saltarse la experiencia. Y ese tipo de cosas hay que tener en cuenta. Y a veces sin querer nosotros tenemos esas ideas de Lucifer, sin querer, porque no entendemos ese tipo de temas. Lo digo con todo respeto porque pues he estudiado muchas cosas y la revelación es una de ellas. E intento comprenderlas, ¿no? Pero obviamente con los pies en la tierra y viviendo como queremos vivir en el cielo. Y bueno, pues ese es mi aporte, les agradezco mucho, me alegra mucho verlos. El trabajo no me deja, pero bueno, bendito Dios pude hoy. Un abrazo para todos. Gracias, Omar. Qué bueno que pudiste venir. Irmita, adelante, por favor. Bueno, comenta Adrián que este concepto del alma es exclusivo de esta revelación, pero no. En la Biblia nos dice, en algunos salmos, nos dijo Abraham, mi alma está triste, mi espíritu confundido. Y lo dice como una forma separada. Y también menciona en otras que cuando el cuerpo muere, queda en la tierra, el polvo, se hace polvo, pero el alma vuelve al Padre que lo proveyó. O sea, sí hay una diferencia, no como una enseñanza como la que tenemos en el libro de Urantia, pero sí
Yo sí aprendí que el alma es aparte del cuerpo, pero en un momento muchas personas muchos niños, porque yo dejé esto del catolicismo siendo niña a los 12, 13 años, pero pensaban que el alma y el espíritu es lo mismo, nada más dicho de otra forma. O sea, como Francisco puede ser Paco o Pancho, o yo no sé, pero es lo mismo. Y no, la Biblia sí hace una separación entre espíritu, alma y cuerpo. Incluso dice que el, el alma es un acuerdo entre la mente y la vida y el espíritu, algo así. Lo voy a buscar y prometo que les voy a dar. Pero eso sí lo llegué a leer alguna vez y y me pareció interesante. Yo he dejado de leer la Biblia, antes la leía, igual que ahora leo todo el tiempo, buscando más y más. En el libro de Urantia, pues sí encuentro más, pero de lo que ahí mismo dice, porque siempre hay cosas que no vimos, que pasamos de largo. Pero sí, creo que las revelaciones, que son de verdad revelaciones como la de Eva, la de Príncipe, la de Melquisedec, lo mismo de Jesús. En todo, en todas habla de eso, aunque lo que haya escrito antes no esté claramente como según nosotros ahora pensamos que la quinta revelación está escrita. Sabemos que faltan muchas cosas que no nos dicen, por decir, ¿qué dijo Jesús en las conferencias de UNMIA? Cuando yo empecé a leer ese documento, estaba emocionada pensando que voy a leer lo que dijo Jesús en su conferencia. No hay, pero luego está hablando con Gani y le está diciendo las cosas. Y yo creo que es lo mismo. O sea, porque Gani le pregunta acerca de esto y del otro, y él le dice acerca de la valentía, acerca de otras cosas. Igual creo que el alma y el espíritu sí están separados en otras revelaciones, no explícitos como lo es ahora la quinta revelación. Solo eso quería comentar. Gracias. Gracias, Irmita. Adelante, Octavio, por favor. Perdón, a lo mejor se me cometí el error de no aclarar. Lo que pasa es que los programas de eutanasia que vienen ahora son programas supuestamente enfocados a la sobrepoblación, ¿sí? Ya el Estado se dio cuenta que somos demasiado, entonces van a ser incentivos económicos para tus familiares. Por ejemplo, yo voy y me entrego y pues me dan la muerte por piedad. No quiere decir que nada más para los enfermos, sino para aquellas personas a lo mejor que estén en depresión o que ya no quieran vivir por lo que sea. Lamentablemente ustedes saben que no todos pues, tienen la bendición de conocer la revelación y claro, yo pienso que ninguna persona que conocemos la revelación pues estaríamos expuestos a esos programas, ¿no? Pero hay muchas personas, que es la mayoría del planeta, que probablemente sí lo acepten, ¿sí? Y por un incentivo económico, pues tú te abocas o te aplicas a ese programa y te aplican la eutanasia y dan un dinero al que tú heredes, ¿no? Al que le quieras dejar esa contribución económica. En ese caso. Por eso es lo que dijo el hermanito Omar, es verdad. No creo que alguien que sea espiritualizado pues podamos tomar ese programa. Y referente al alma, fíjense que yo encontré esta definición que está en el libro de Urantia, es la que más me gusta y se las quiero compartir. Dice, el alma del hombre es una adquisición experiencial. O sea, es algo que se va desarrollando a través del tiempo, a través de nuestras vivencias, con la ayuda del ajustador de pensamiento y con la ayuda de nuestra mente.
a medida que la criatura mortal elige hacer la voluntad del Padre en el cielo. Por eso tiene que tener connotaciones espirituales. El espíritu residente se vuelve padre de una nueva realidad en la experiencia humana. La mente mortal y material es la madre de esta misma realidad que surge. Pero fíjense lo que dice aquí. La sustancia de esta nueva realidad no es material ni espiritual, es morontial, ¿sí? Eso De alguna acabamos manera, de leer. de alguna manera estamos creciendo nuestro yo, pero ya es morontial. Y por eso no se ve, pero sí se percibe. Pero yo siento que el alma no es independiente, sino que somos nosotros mismos, pero ya en la línea espiritual. Pero esa alma somos nosotros, no es que esté, yo no la veo apartada, sino la veo implícita en nosotros mismos, ¿sí? Y ya por último dice, esta es el alma inmortal naciente destinada a sobrevivir la muerte mortal y comenzar la ascensión al paraíso. O sea, realmente es donde nosotros vamos a nuestra identidad que hayamos desarrollado hasta ese momento en la línea del tiempo, es la que nos va a permitir pasar, y de acuerdo a ese nivel que tengamos en ese momento que pues morimos, ¿no? O fallecimos, no sé cómo decirlo, es el nivel que nosotros vamos a despertar, y de ahí continuar un proceso de desarrollo de acuerdo al nivel que tengamos. Probablemente sea de los más bajitos o probablemente te fusiones, ¿no? No lo sabemos, eso es algo personal. Gracias. Gracias, Octavio. Un detallito quisiera comentar. En lo que leíste, Octavio, Oferga dice alma inmortal. Se está refiriendo a un alma renacida. El alma no es inmortal de forma inherente a menos que la persona así lo elija. Es decir, el alma tiene capacidad de crecimiento, capacidad de sobrevivencia, pero el ser humano puede aceptar o rechazar esa sobrevivencia porque tenemos libre albedrío. Entonces, hay algo... Sí. No, inmortal ya hasta después que mueres, ¿no? Ahí se convierte inmortal. No. Si la persona renace en el espíritu acá en esta vida, esa alma ya es inmortal. Ya tiene la vida eterna porque renació del espíritu, recibió la conexión al espíritu de la verdad, recibió la vida del espíritu en el alma. Entonces es más a favor, porque ya desde ahorita ya es un alma inmortal. Claro, pero toda vez que en el libro Durantia se lea alma inmortal, se está refiriendo al alma renacida. No se está refiriendo al alma que nace, crece, se desarrolla hasta que un día, buscando a Dios, buscando la verdad, esa alma se llena de fe, la persona, el yo, perdón, se llena de fe y decide... Entonces el alma inmortal es hasta que te fusionas. No, es decir, sí, la inmortalidad real, efectiva, concreta se adquiere al fusionarse, pero se dice el alma inmortal porque eso ya está garantizado, porque después que una persona renace del espíritu, claro, existe. Hasta que se realice la fusión, existe la posibilidad, como posibilidad, o sea, es posible que esa persona rechace la sobrevivencia, pero se dice alma inmortal. ¿Puedo decirte algo, Ginny, cortito Claro, sobre eso? por favor. Voy a poner 3 preguntas. Entonces hay 3 almas, el alma inmortal y el alma que después que te fusionas. El alma después de fusionada ya no es alma, ya es un ser divino, fusionado con el ajustador. O sea, el alma se integró y se convirtió en un nuevo ser. Entonces no existe. O sea, sí existe ¿cómo decirlo? No sé. El alma es el vehículo. Alma inmortal. ¿Cuál sería la diferencia de las dos? ¿Puedo decir algo? Deja que hable Adrián, por favor, y habla. O sea, sí. Esto que dijiste vos del alma renacida como alma inmortal, como sinónimo de alma inmortal, ¿por qué? Porque ¿en qué consiste la sobrevivencia desde ahora, digamos? En eso que nos dicen los reveladores, que es el poder que tiene la personalidad para trasladar la sede de la identidad mortal, desde un lugar transitorio que es la mente, que es un lugar transitorio porque la mente se va a morir, a un lugar o a un vehículo superior
morontial, que es el alma, Ujú, y que está asociado con el ajustador, aparte. Entonces, ese va a ser el nuevo vehículo para la manifestación personal, digamos. ujú. Es este traslado, que este traslado se puede producir en Exacto. vida. Si uno renace del Sí, espíritu en vida, este bien. traslado de la sede de la identidad, o sea, el traslado de nuestro yo, Ujú, sucede cuando renacemos del espíritu. Y este exacto. renacimiento del espíritu es lo que podemos decir la sobrevivencia del alma, personalidad, identidad. O sea, del combo completo, digamos. Ujú. Entonces, en ese sentido, la sobrevivencia ya la elegimos y, entre comillas, la decidimos con nuestras acciones a partir de aquí, a partir de qué? De ese renacimiento espiritual. Ese me parece que es el link entre sobrevivencia y renacimiento espiritual, esto que tiene que ver con el traslado de la identidad del asiento del alma, ¿no? Esto, gracias. Exacto, exacto, es lo que dijo Adrián. Ahora, el caso de lo que tú preguntaste, Octavio, o sea, la primera fase del alma, desde que nace el alma, fíjate, un detalle importantísimo que lo mencionó Adrián, cuando la primera elección moral del niño es la primera vez que el niño hace la voluntad del padre, pero no lo sabe. El niño está siguiendo de forma natural los impulsos naturales de su ser, porque él está construido para eso. Los seres humanos estamos construidos, desarrollados, tenemos dotaciones, tenemos una mente con capacidad moral, un don de la personalidad que nos da la capacidad moral efectiva, que funciona en la mente, que una vez que funciona en la mente nosotros adquirimos conciencia moral. ¿Qué es la conciencia moral? Distinguir entre el bien y el mal. Pero una elección moral es elegir reflexivamente, que es pensando, analizando, elegir el bien, sabiendo lo que es el bien, porque esa es la elección moral. Elegir el bien sabiendo lo que es el bien. Y ese bien es la voluntad del Padre. Por eso viene el ajustador. El ajustador no vendría si no fuera la voluntad del Padre, lo que hizo el niño. Pero ese nacimiento del alma no es el renacimiento del espíritu, por eso el renacimiento. Es el renacimiento del espíritu se da cuando el niño crece, madura y en cierto momento de su vida adquiere fe viviente por distintos caminos, llega al punto de la fe viviente, de hacer la voluntad del Padre de forma consciente, reconoce a Dios como su Padre y renace del Espíritu. Entonces, ese crecimiento del alma culmina en el renacimiento y sigue el crecimiento, por supuesto, el desarrollo, la recepción de los dones divinos, el crecimiento en amor, en sabiduría, en la mente, en la sabiduría, como muy bien dijo Adrián, esos, como por así decir, bagaje intelectual. Lo que va al alma es lo que tiene valor de sobrevivencia, que es la experiencia de hacer la voluntad del Padre efectivamente. Ahí está el punto y la diferencia entre la primera etapa del alma, desde que nace hasta que se renace el espíritu, y posteriormente cuando se continúa ese crecimiento. Le haría una pregunta entonces, hermanita, por último. Por ejemplo, si ese niño tuvo la suerte o la bendición de, en su momento, ahí está naciendo el alma, ¿no? Desde ese momento nace el alma. Pero si tuvo la bendición de tener buenos padres, de conocieron la revelación y toda su vida han estado sobre principios espirituales, esa nacer del espíritu pues ya es inherente a esa situación, ¿no? Pero, por ejemplo, los que venimos del mundo, que no nos portamos nada bien, conocemos la revelación, conocemos a Dios, nos comprometemos, ahí es otro renacer del espíritu. Entonces, son situaciones diferentes de acuerdo a cada ser y a cada circunstancia, ¿no? Sí, es decir, son diferentes métodos o caminos, procesos para llegar al mismo punto. Está dicho en el libro Durantia, cuando una persona tiene un desarrollo natural, porque sus padres, todo lo que tú dijiste, Octavio, que sus padres espiritualizados, amorosos, que lo educan, que es natural, tiene un proceso de desarrollo natural hasta que llega el momento de la decisión suprema. Otras personas tienen una experiencia conflictiva, difícil, un camino arduo, mi camino y el de otros,
y llegamos al punto de la decisión suprema. Tal vez lo que haga la diferencia en términos de experiencia es lo que se vive, ¿cómo decirte? Ese encuentro con esa maravilla, con ese La renacer, experiencia la propia. experiencia, la felicidad, qué sé yo. Tal vez el que viene creciendo normalmente no tiene ese cambio brusco, pero los que pasamos por otro tipo de experiencias, No, esos contrastes, esa situación. seguro. Gracias. Bueno, a ti, gracias. Gracias también a Adrián. Víctor, adelante, por favor. Sí, gracias. Mire, el hermanito Ricardo ahorita comentó de, de unos hermanos urantianos que dicen, que suelen decir, ¿verdad? Que el ajustador anoche me hizo saber esto o hacer aquello, ¿verdad? Entonces el libro dice que no caigamos en eso, ¿verdad? Nos enseña que no caigamos en eso. Entonces, también lo del hermanito Mar, cuando habla de que exactamente cuando empiezan a suceder ese tipo de cosas, pues sí, existen otras personas más humildes, aunque sean cristianos, católicos o lo que sea, cualquier persona. No importa su conocimiento, la sabiduría, la humildad no ve eso. La humildad del corazón es muy aparte, es muy aparte. Entonces, ya cuando se empieza a hablar de eso, de que me dijo y que soñé, que me dijo, es peligroso porque yo todos los años que conviví con los pastores, fueron 30 años de cristiano evangélico, que yo recuerdo que cada domingo, cada culto, no todos, vuelvo a repetir, ¿verdad? Porque no generalizar, pero la mayoría. Eh, Anoche me dijo Dios esto y aquello. Y anoche me dijo Dios y todos. Y me dijo, y es más, últimamente he visto 2 casos que de plano ya es un descaro. Me dijo Dios anoche en un sueño que en este culto tiene que reunirse para comprar 2 iPhone, uno para mi esposa y uno para mí, que tiene que salir de aquí. Y el otro que una camioneta. Y me dijo Dios, y me dijo, o sea, pues ya eso ya pasa de la raya, ¿verdad? Todo eso. Entonces, lo de la hermanita Irma, cuando comentó del texto bíblico, sí, dice que el cuerpo de la tierra, y el alma, y primero el espíritu, dice, el espíritu regresa de donde vino, o sea, regresa a Dios, el espíritu, o sea, el espíritu, o sea que ese está claro, ¿verdad? Que se regresa, pero el alma, pues, era lo que estaba usted diciendo, según lo que, si la ganamos y si luchamos, bueno, pero el espíritu ahí no tiene que ver nada, porque está muy claro, regresa al Padre, ¿verdad? Bueno, entonces mire, esta lectura está cortita. Yo nomás quiero pedir un favor a ver si alguien conoce el documento, porque yo no lo apunté cuando empecé, no apunté el documento, y si alguien lo tiene en la mano, por favor, que me lo dé para tenerlo yo aquí bien claro, porque mire, la escritura dice, la primera decisión moral que el niño toma es a la edad de 5 años con 10 meses y 4 días. O sea, los 2134 días del nacimiento. Su monitor misterioso o ajustador del pensamiento, el libro nos dice que desde la llegada del ajustador, un dato más exacto, hasta los 20 años, los monitores se llaman cambiadores del pensamiento. Luego de los 20 años hasta alrededor de los 40, se le reconoce como ajustador del pensamiento. Y finalmente, de los 40 años hasta nuestra muerte, se les llama controladores de pensamiento. Y luego dice, dato muy importante, ya que la conducta humana cambia justamente en esas edades. En esas edades. Entonces, si alguien tiene el número de documento, que me lo pudiera facilitar, por favor, ¿verdad? Muy bien, ahora lo buscamos.
Sí, Gracias, gracias, muy Víctor. amable, sí, muchas gracias. Adelante, Francisco, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Alma, mente y espíritu son tres términos que muchas veces generan mucha confusión. Y de hecho a mí me generó mucha confusión. Y siempre yo pensaba que el alma y el espíritu eran sinónimos, era casi lo mismo. Pero a veces uno tiene que hacer ciertas analogías para poder entender las cosas tan complejas como esta. Por ejemplo, si yo tomo un motor eléctrico, que es muy simple, es una bobina, es unos imanes, no funciona. No va a funcionar por muy bien hecho que esté, a menos que le ponga energía, le ponga una batería. Si le pongo una batería, ese motor funciona. Si le quito la batería, deja de funcionar. Entonces, ¿qué pasa con el cuerpo? ¿El cuerpo cómo funciona el cuerpo? Quizás el cuerpo funciona con una cosa que se llama alma, y ese alma es lo que hace que el cuerpo funcione y es la energía vital del cuerpo. ¿Y qué pasa con la mente? La mente cognitiva es la mente producto del cerebro, producto de la evolución, producto además de pensar lo que somos, ¿no? Y el alma es la conexión con lo que trasciende a un plano superior. Em, yo, a mí esto siempre me generó mucha confusión porque no encontré nunca un libro que explicara algo al respecto, o algo claro, había siempre gente que se contradecía en estos puntos. Por ejemplo, eh, yo me ponía a pensar, ¿de qué soy dueño? ¿Yo soy dueño de este celular? No, porque lo puedo perder. ¿Soy dueño de este lapicero? No, porque lo puedo perder. ¿Soy dueño de esas manos? No, porque las puedo perder. ¿Soy dueño de mis ojos? No, porque también los puedo perder. Entonces, ¿de qué soy dueño? Soy dueño de la mente, entonces. No, por un golpe, pero la mente. ¿De qué soy dueño? ¿Realmente de qué soy? Entonces, si yo no soy dueño de nada, de algo tengo que ser dueño. Entonces, ¿quién es el dueño de lo que yo soy? Esa especie de superconciencia. Entonces, esa superconciencia debería ser el espíritu, que está que está en un plano superior al alma, y evidentemente en un plano más superior que la mente. En fin, son términos que la verdad siempre me han llamado mucho la atención y no dejan de producirme confusión. Y el libro Durante me ha servido para esclarecer un poco estos términos, pero todavía no lo tengo con sinceridad del todo claro y no sé si alguien lo tenga claro. Gracias. Francisco, lo que tú y yo y cualquiera de nosotros es. Lo que tenemos y es nuestro es el alma, la identidad, el don de la personalidad, la memoria y las experiencias de relaciones que hayan sido valiosas para nuestro crecimiento. Todo eso es nuestro, no lo vamos a perder nunca y va a ser nuestro eternamente. Eso es lo que somos, eso es lo que realmente somos y que Eso nadie nos lo... entonces eso es el alma, entonces. El alma, Es el la don esencia de del la alma. personalidad, no, el alma es el producto, el vehículo para que todo el otro conjunto vaya a la sobrevivencia. El alma es necesaria para que lo demás sobreviva. Entonces, el tú que tú estás experimentando en este momento está dado principalmente por el don de la personalidad. Esa conciencia que tienes en este momento, esa capacidad de comprensión del mundo que te rodea, esa conciencia del tiempo, esa conciencia de las demás personas, tu capacidad de evaluar, pensar, anticipar, aprender, todo eso está dado por el don de la personalidad, que funciona en la mente. Pero ese funcionamiento entre el espíritu, la personalidad, está produciendo una identidad, que además está el alma. Entonces, esa identidad que tú estás generando se traslada de la mente, el asiento, el lugar donde se asienta la identidad, se traslada de tu mente al alma cuando renaces del espíritu. Esa es la sobrevivencia, esa es el alma inmortal que sobrevive acá. O sea, renace del espíritu y su sobrevivencia está asegurada. Entonces, Pero tú según eres tengo eso. entendido, el alma se puede perder. El alma, si la persona rechaza a Dios, se puede perder. O sea, una persona inicua puede perder el alma. Sí, la inicua seguro. La inicua no hay Ahora, vuelta. entonces, una persona sin Se alma, muere, ¿no? No es claro, perderla, la mata. entonces los La mata. inicuos, la gente inicua, que sigue vivo, sigue respirando, sigue comiendo,
Sí, no tiene es alma. un fenómeno de la energía Ese nada no tiene más. ajustador, pero su alma Entonces, ¿esta se cosa va es un ser humano? muriendo. ¿Eh? ¿Esta Es, cosa El, es un ser humano? es un ser humano en el sentido de que todavía conserva su don de la personalidad, todavía conserva en cierto sentido su libre albedrío, pero no es pleno porque ya no tiene vida del alma, ya no tiene sobrevivencia, ya no tiene ajustador, el ajustador ya se fue. Entonces, es un fenómeno de la energía, prácticamente lo que estás viendo, ¿verdad? Pero el hecho de lo Entonces, que esa tú persona se relaciona solo con la negatividad, con lo esa negativo, persona es está maligno. muerta, no tiene interés en nada, es una cosa, como un animal. Mm. sí, No, como un peor que un animal, animal, diría yo. sí, o peor que un animal, Porque un animal ataca por necesidad nada más, por exacto, instinto. exacto, sí, sí, esa es una enorme diferencia, tienes O sea, razón, creo que es peor que un animal. O sea, peor, sí, Pero no peor, no es un el porque alma animal. tiene un no, grado de inteligencia que todavía puede usar para el mal, el alma Ah, no sí. se pierde, se muere. La sí, mata la actitud de uno. seguro, muy A bien, mí, me da mucha pena ver lo que veo en las noticias, lo que está pasando en Mm, Europa, en todas partes, Dios mío. O horrible, sea, ¿qué es está pasando con horrible, el mundo? ¿Qué sí, nos está pasando? ¿Qué pasa con el ser humano? Ini- inicuos. ujú. Bueno, Estábamos haciendo una comparación, bueno, estaban haciendo los muchachos una comparación y la actitud de los gobernantes en Europa coincide casi punto por punto con el manifiesto de Lucifer en Ujú. cuanto a quitar la libertad y todo. Son mentalidades luciferinas las que tienen esos tipos. Y qué Ahora, si mal, son pero es intereses, necesario que esto llegue para que se crea la crisis. Y cuando viene la crisis y estamos al borde, la humanidad hace el cambio. Eso es natural, Gracias. al menos así lo dice la historia, siempre las crisis fuertes hacen fuertes cambios. claro, ojalá Hermano se hagan cambios para Marcelino. bien. Ujú. sí. Gracias, Francisco. Gracias. Enseguidita, Clarice, después de Octavio te paso la palabra. Adelante, Marcelino, por favor. Gracias. Muchas gracias, estimada Jenny. Un gran abrazo para todos. Primeramente, estimado, eh, se me fue el nombre de nuestro hermano mexicano, se me fue el nombre de nuestro hermano, Víctor, donde están las etapas del ajustador, son el documento 107, sección 0, Perdón, ¿cuál es? párrafo 7. ¿Documento? 107, sección 0, 107. 107. sección 0, párrafo 7, y la página es Sí. 1177. 1177. Ahí es donde están las etapas del ajustador. Ok, sí. Era lo que yo tenía, me faltaba para tenerlo Tranquilo, ya bien archivado. tranquilo. Muchas gracias, hermano, te lo agradezco. Nada, hermano Víctor. Bueno, mire, es muy importante lo que se ha comentado. A mí, quería comentar esto, Mayeni, a mí me ha resultado favorable el comentar, por ejemplo, el caso de las tendencias orientales, hindúes, budistas, y las tendencias, vamos a decir, tanto cristianas como los maometanos y los judíos. De manera pues que ellos siempre de alguna manera tratan de identificar la presencia de Dios como un solo espíritu. Es decir, de alguna manera el espíritu está presente, pero como un solo espíritu. Me ha resultado muy favorable dar el detalle de que realmente en el ser humano hay dos tipos de espíritu. El espíritu divino, el fragmento que viene directamente del Padre y se conecta con la criatura en la primera decisión moral, y un espíritu que prácticamente pocas veces se le llama espíritu, pero que se le ha llamado espíritu y se le llama espíritu también en muy pocas oportunidades con E minúscula, en Urantia, que es el alma humana. De manera de que eso me ha resultado favorable, incluso ahora la última gira, cuando me encontré a esta persona que acababa de conocer de
de una casa de cultura. Entonces, esa persona se detuvo y se motivó cuando le hice ese comentario de el otro espíritu que se inicia, que es el alma humana con la cooperación del fragmento divino que llega. Entonces, es muy importante tener claro, así como lo comentaban algunas personas, de que Urantia realmente da una enorme cantidad de detalles que son exquisitos, que son extraordinarios. Y debemos aprovechar, no preocuparnos mucho por los choques y por las contiendas que siempre dividen y causan enemistad, y en algunos casos extremos causan muerte, sino más bien buscar la forma de ampliar, buscar siempre cuando uno esté hablando con alguna persona, especialmente un líder de otra tendencia, que tenga uno la posibilidad de hablar con esa persona, ampliar y siempre tener en mente esa extraordinaria técnica utilizada por el maestro cuando se reunió con los 32 líderes en Roma durante 6 meses, tratar de ampliar. Esa es la más grande bendición que tenemos ahora en el planeta, la enorme ampliación que efectivamente se produce con el libro de Urantia. Ayer, por ejemplo, me reuní con unas 5 personas bíblicas, pero abiertas, de mente abiertas. Por cierto, les dejé un libro de esos que se donan. Y bueno, les pedía la cita bíblica y les ampliaba. Y una de ellas es precisamente esa cita donde se habla de las muchas moradas en la casa del Padre. La Biblia dice unas 60 palabras en 3 versículos. Urantia dice 219 palabras. Entonces es muy importante eso, y especialmente en este concepto del alma. Quería compartir eso, Mayini, para que lo tengamos muy presente y aprovechemos esta enorme oportunidad que Dios nos da de conocer esta quinta luz y ver cómo ampliamos a cada persona con la cual podemos encontrarnos para motivarle principalmente a elegir la vida eterna, que es la base del plan divino, y luego a motivarse a conocer la quinta luz urantiana. Un gran abrazo y gracias, Maya. Gracias a ti, Marcelino. Muchas gracias. Antes de pasarle la palabra a Octavio, te pido disculpas, Clarice, no había visto la mano de Alfonso. Vas después de Alfonso. Quiero saludar a Aníbal, que llegó hace un ratito. Bienvenido, Aníbal. Adelante, Octavio, por favor. Sí, quería yo recordar, debemos tener presente siempre, habemos todos nuestros hermanitos con los que habitamos en esta esfera, hay de 2 órdenes. Los que tienen mente espiritualizada, que son los que de alguna manera ya están desarrollando alma, en el nivel que la tengan, cada quien sabe, y otros que son los de mente animal. Los de mente animal son aquellos hermanitos que no han de alguna manera conocido a Dios o que lo rechazan. Entonces esas personas o esos hermanos, que yo pienso que no son tantos, ¿sí? Son los que no tienen alma. Y yo creo que ellos son los que cuando pasan o trascienden al otro mundo son los que eliminan por default, ¿no? Son los que eliminan directo, ¿no? Ni siquiera tienen un proceso de juicio, creo yo, no sé. Puede ser que esté mal, ojalá y les den la oportunidad. Porque también el libro comenta que hay casos en que son eliminados antes de despertar. Entonces, porque hay algunos que a lo mejor sí despiertan, les hacen juicio, otros no han de despertar y les hacen juicio. Ahí hay una situación un poco difícil de entender, porque en algunas situaciones te dan a entender que sí hay un juicio presencial y otros que no. Y aparte hay la extensión de la misericordia. Entonces, hay hermanos de mente animal y hermanitos de mente espiritualizada. Los que son de mente animal, pues no han desarrollado alma. Y hay otros de mente animal que después pueden tener Pero alma. animal, ¿en qué sentido? Como que Los que no hacen cosas espirituales, hermanita. El libro lo dice, no lo digo yo. El libro lo dice, tiene muchas partes donde dice mente animalizada o mente animal. Bueno, todos tenemos mente animal. O sea, mente de somos de origen animal. Refiere a aquellas acciones que no son espirituales. Entonces, si no haces cosas espirituales, tu alma no surge, pienso yo.
o está detenida, no sé cómo explicar, porque cada caso es Bueno, diferente. pero el libro de Urantia dice que absolutamente todos los seres humanos que nacen en este mundo con el don de la personalidad reciben un ajustador. Eso lo dice Así el es. libro de El Urantia. ajustador no hace nada. El ajustador ahí está siempre. Hasta ya cuando creo que hay casos Pero extremos entonces donde... cuando llega el ajustador, a esa persona nace el alma. A eso me No, refiero. Sí, porque si ¿cómo no no? haces cosas espirituales... Octavio, No, la persona puede tener el alma estancada, pero si está el ajustador hay alma, no hay otra posibilidad. creo así. Pero bueno, cada quien lo interpreta de diferente manera. No, es que es así, No. no hay interpretación posible, hermano. Digo así. El caso, para que una persona, el juicio de la sobrevivencia solamente tengo entendido que no hay cuando la persona recibió una guardiana personal y la resurrección está decidida ya, porque tiene guardiana personal. Entonces, en ese caso, la Serafina va directo al mundo de estancia, porque como quien dice, el juicio ya está hecho, el juicio de la sobrevivencia. Pero las almas que no han renacido del espíritu y no tienen guardiana personal, así lo entiendo después de haberlo estudiado, Sí. esas almas van al juicio de la sobrevivencia, ya sea que vayan a los sobrevivientes dormidos o a la extinción del alma. Pero Sí, hermanita, pero- para que haya extinción del alma, Octavio, para que haya extinción del alma, tiene que haber rechazo consciente, deliberado, a propósito de la voluntad del Padre, de la existencia del Padre, de la realidad del Padre, todo, un rechazo pleno, pleno. Si hay Pero el alma es conciencia. una Sí. adquisición experiencial. Si no tienes la Sí. experiencia, no vas a Si la adquirir el alma, persona ¿no? toma, Octavio, si la persona toma decisiones morales, moral bien, y esa decisión moral que tomó, no, la persona la tomó sin que exista el rechazo a Dios, pleno, consciente y deliberado, 100%, ese es el único caso en donde la puerta está cerrada y no hay opción. Pero si la persona no tiene rechazo a Dios, no tiene conocimiento, vive en unas circunstancias horrorosas, no tiene oportunidades, no, todo eso, y la persona toma una decisión moral, está haciendo la voluntad del Padre. Y si está haciendo la voluntad del Padre, está generando un valor en su alma, aunque sea Así es. pequeñito. Hay Puede diferentes ser casos. pequeñito. Por lo general los niños tienen su decisión moral es buena. O sea, Bueno, si existe. decisión moral tiene que ser buena, no hay opción. Porque Sí, la digo, voluntad sería existe. inmoral. Sí, Por lo claro. general en los niños existe la decisión moral. Sí, exacto, exacto. Bueno, Gracias. ok. ¿Algo más, Octavio? No, hermanita, gracias, gracias. Gracias. Bueno, Alfonso, te paso la palabra y después sigue Clarice. Después ya. Y ahí terminamos. Clarice. Sí, Digo, perdón, Alfonso. Perdón. nada más. Sí, nada más para aclarar que yo para nada mencioné que Dios me había hablado. Cuando relaté mi experiencia, nomás dije yo que yo escuché en mi conciencia eso de que si quieres dar amor, tienes que ir a la fuente. O sea, yo no mencioné yo no dije, me habló Dios o me habló mi espíritu. Yo no mencioné nada de eso. Yo oí en mi conciencia esas voces, nada más. Correcto. Sí, sí, así lo entendí yo. Sí, o sea, yo no, para nada. Pero no sabemos si pudo haber sido un ángel o algo. Pero No hermanita, lo sabemos o sea, tampoco. hay revelaciones personales. Entonces, la verdad es un punto... Es lo que le iba a decir, Octavio, que todos en lo personal tenemos nuestras experiencias. Yo quisiera, sobre los sueños, sobre los sueños, Víctor, ese sueño que tienes tú de volar, yo también los tuve por mucho tiempo, soñaba que volaba y que me perseguían y que, ¿me entiendes? Yo esos sueños, y en una ocasión, me levanto y estuve soñando que se llevaban a una persona de emergencia al hospital, ¿verdad? Ya muy deteriorado.
y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Soñé esto. ¿Será que, sabes qué? Cuando regrese le voy a hablar a Chicago, a una familia que me dio su alojo cuando estuve en Chicago. Dije, voy a darles a ellos. Pero cuando llegué de trabajar, me dice mi hijo, papi, te hablaron de Chicago que don Saúl se murió. O sea, yo presentí algo, ¿verdad? Y dije, a lo mejor algo pasó por allá. Pero yo, o sea, no me considero un ser excepcional. O sea, yo he tenido sueños. Por ejemplo, soñé que se estaba cayendo la catedral de San Petersburg en Rusia. Soñé eso. Y luego resulta que se acabó de repronto la Unión Soviética. Soñé Oiga, que hermano, alguien estaba... hermano Alfonso, no nos diga más porque por sugerencia de Ismael quedamos de hacer un programa de experiencias de este tipo. El próximo Porque domingo. todos tenemos. Ah, Entonces, sí, no, yo tengo próximo- para, pues sí, yo, no pero le hace, va a lo tener que no, tiempo, pero, sí, sí, pero no nos las eche a perder sí, no, para el próximo domingo, ¿ok? no, Así ya tenemos bueno, nada más un quería guión. quería aclarar eso, ¿verdad? De que yo para nada Correcto. mencioné a Dios ni a nada. Está Gracias, que bien, todos tengan correcto, una gracias. excelente tarde. Igualmente, Alfonso. Adelante, Dios Clarice. nos discúlpala. abraza a todos de distinta forma. Gracias. Gracias. Voy a ser muy breve. Yo solo quisiera decir, yo creo que es al hermano Ricardo que estaba queriendo saber sobre el alma, moroncia, personalidad. Yo creo que está en el prólogo, en la página 9. Ahí hay 5 datos que dan lo que es el cuerpo, la mente, el alma, la moroncia y la personalidad. Yo cuando empecé a leer el libro, yo andaba con eso escrito y siempre lo veía para comparar y entender lo que quería, los significados del libro. También quiere decir que yo creo que la eutanasia, la persona puede perder su alma. Me da la impresión porque no está aceptando la supervivencia, ¿verdad? También, pero mi pequeña duda sobre el alma, que no la hemos leído en el tema de hoy, es que hay una página del libro que yo la releí y he leído muchas veces, donde dice que Jesús consiguió que todos nosotros, al morir, al tercer día, pasa a los mundos de estancia. Sí, las personas que lograron, que alcanzaron a tener guardiana seráfica personal, esas personas van a la resurrección al tercer día o pueden ir a la resurrección al tercer día. Todo depende. Puede haber casos que por razones de familiares y de amigos y de progreso queden como sobrevivientes durmientes hasta que lleguen sus familiares. Pero eso es solamente los que alcanzan. La guardiana seráfica personal es vital para la resurrección. En mi opinión, la explicación de esto, lo que yo le encuentro explicación, es que las personas que tienen guardianes de grupo, por lógica, la guardiana de grupo tiene que esperar a que termine su vida, todo el grupo, las 1000 personas mueran físicamente o se fusionen, las que quieran fusionar, pero si estuvieran candidatas a la fusión ya tendrían guardiana personal. Así pero que, hay grupos de 10, ¿no, hermanito? también de 10, de 500, de 1000, no sé. Sí. Pero, Sí. o sea que el asunto, la diferencia está en eso. Puedo estar equivocado. Creo que se Gracias. dijo. Pero un poquitito, disculpa, Octavio, quiero saber si Clarice quiere decir algo más. No, está bien. Sí, está bien porque yo decía, bueno, él consiguió eso, que es bueno para todos, pero sé que no todos van a pasar, ¿verdad? Porque infelizmente yo he conocido una persona muy culta, muy estudiosa de universidades y todo, y ella decía, no, yo no creo en Dios, no quiero saber, no me interesa ninguna religión, no quiero, no creo y no creo y no creo. No. Sí, hay gente que ellos mismos se condenan, ¿verdad? No les interesa, no les brota la fe. Eso duele escuchar, pero Sí, sucede. sucede. Sí, Rechazo sucede. definitivo.
Claro que sí. Sucede. Gracias. Muy bien. A mí sí me han dicho, pero digo, tú no crees, pero él cree en ti. A ver si lo Sí. piensan. Gracias, Clarice. Sí, gracias. Ustedes. Marcelino, Omar, ya estamos repasados de la hora, así que un minutito Sí, cada uno, por favor, sí, si son tan amables. rapidito, no solamente era para otra cita, estimado Víctor, que usted mencionó, cuando hacen un promedio en la generación de la época de la revelación, hacen un promedio, y ese promedio da una determinada edad para la receptividad del ajustador. Eso está en el documento 108, Víctor, documento 108, sección 2, párrafo 1, eso está en la página 1186 y 1187. 108. 108, sección 2, párrafo 1, páginas 1186 y 1187. Muy Gracias. bien. Gracias, Marcelino. Omar, No, por ya favor. que van a hacer el programa de los sueños, pues bueno, entonces le dejémoslo para la próxima, Irma. En la próxima reunión pueden contar experiencias. Bueno, hermanitos queridos, gracias a todos por su presencia, gracias por su participación, gracias por sus reflexiones. Aprendimos muchísimo hoy. Que el Padre les bendiga, que tengan buena Igualmente, semana. hermanita, Abrazos. un abrazo para cada uno. Y nos en la vemos el distancia. domingo. Muchas gracias. Y el Preparen sus Padre lo historias, sus permite. experiencias Sí. para compartirlas. Gracias, Claro que sí. gracias. Chao, cuídense. Chao, Gracias. gracias. Abrazos. Chao, Oscar, Irma. Dile Bye, Chao. bye. Clarice, ¡Chao! Gracias para todos. Laura, chao. Yo volé con el bro Ramón. Venezuela. Historias de ultratumba. Hermanos, hombres todos, gracias a Dios. Gracias. Cuídense. Gracias, Cuídense gracias. Oli, mucho. Oli. Igual, Donna, hermanita. buenas tardes. Cuídense. Igualmente, hermanita. Saluden a Cancún. Saludos, Cancún de Víctor. Gracias, Irmita. Gracias, Morita. Gracias a todos. Buenas tardes, Oscar, compañeros. Aníbal. Buenas tardes. Gracias. Daniel, bendiciones. Buenas saludos, noches. Daniel. Buenas tardes. Gracias. Bendiciones. Igual. Bye. Gracias. Nos vemos. Vámonos. Bye. Bye, bye.